Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de personal social acerca de los fenómenos y desastres naturales, así que prestemos mucha atención. Observemos la siguiente imagen, ¿no? Atentamente, y luego vamos a responder estas preguntas. ¿Qué está sucediendo en la imagen? A ver, ¿cómo se ven? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar si es un terremoto, ¿no? Porque las imágenes parecen apreciar que es un terremoto, ¿no? ¿Qué puede pasar si es un temblor? Que es un desastre. Eso es lo que vamos a ver a continuación el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de los fenómenos, cuáles son los fenómenos y los desastres. Primero empecemos explicando qué es un fenómeno natural. Un fenómeno natural se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, que no tiene la intervención del hombre, sino es producto de ella. Son los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre nuestra naturaleza, como por ejemplo las lluvias, los granizos, eh, el arco iris, ¿no? Son fenómenos naturales, lo que la naturaleza te brinda. A raíz de esos fenómenos, ¿no? Que te brinda la naturaleza, que suceden así, ¿no? Que no tiene la intervención del hombre, es que el exceso de esos fenómenos, el exceso de las lluvias, ¿no? El exceso del granizo, de todo ello, hace que ese fenómeno se convierta en un desastre natural, ¿no? Que son los cambios bruscos de justamente esto, de este fenómeno, ¿no? Que afecta tanto a nuestros bienes, a los servicios y también afecta al medio ambiente, causados por un suceso natural, es decir, por un fenómeno, ¿no? Y que se convierte luego en un desastre. Pero los desastres sí pueden ser naturales, que provienen de los fenómenos, y también hay desastres que los provoca el hombre. Vamos a ver a continuación los siguientes ejemplos. A ver, los desastres pueden ser de dos tipos. Los desastres que son naturales, que provienen de los fenómenos naturales y se convierten luego en un desastre debido al exceso de estos fenómenos, pero también hay unos desastres que pueden ser inducidos por el hombre. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí los desastres que produce la naturaleza, por ejemplo, los sismos, los huaicos, porque el exceso de lluvia hace que ese fenómeno se transforme en un desastre y se convierta en un huaico. Las inundaciones y los tsunamis, ¿no? Y también hay más, ¿no? Luego, también, como te mencioné, hay desastres que son inducidos por el hombre, como por ejemplo los incendios. Ahora, pueden ser causados por el hombre de manera casual o también puede ser que sea algo generado por ellos mismos, ¿no? Incendios, explosión, derrame de minerales y también otro muy importante, y aunque no lo creas, es un desastre, es la contaminación, ¿no? Es un desastre que el hombre genera y hace daño a la naturaleza. Ahora vamos a hablar acerca de algunos desastres, como por ejemplo te mencioné los sismos, ¿no? Es la liberación súbita de energía, ¿no? Es una energía que sobrepasa y que genera el movimiento de grandes volúmenes de rocas en el interior de la Tierra, entre sus cortezas y el manto superior, y se propaga en forma de vibraciones a través de diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externos e internos de la Tierra. Y esto provoca que la Tierra tiemble, ¿no? Que tiemble, que se sacuda, ¿no? Los huaicos, ¿no? O también se le llama yokya, ¿no? Es un término que se usa en el idioma quechua, es un tipo de aluvión de magnitudes ligeras moderadas que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias, ¿no?
este fenómeno que es la lluvia se transforma en un desastre, ¿no? Es un término de origen peruano derivado de la palabra quechua huayco, ¿no? Que significa quebrada, a lo que técnicamente en geología se denomina aluvión, ¿no? Es el exceso de lluvia que luego se transforma en un huaico. Las inundaciones son el desborde lateral de las aguas de los ríos, de los lagos y mares, cubriendo temporalmente los terrenos bajos adyacentes a su ribera, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y tsunamis. ¿Qué es un tsunami? Es una serie de olas marinas producidas por un desplazamiento vertical del fondo marino, como resultado de un terreno superficial, actividad volcánica o deslizamiento de grandes volúmenes de material de la corteza en las pendientes de la fosa marina, ¿no? Algo que ocurre en el mar. Como te mencioné, hay desastres que también son producidos por el hombre. Y una de las más importantes, creo yo, de la que te mencioné, es la contaminación ambiental, ¿no? Que es la destrucción que el hombre provoca en el ambiente al contaminar el aire, el agua y el suelo. Y habíamos visto clases anteriores acerca de este punto de la contaminación del aire, del agua y del suelo, ¿no? Otro punto importante el cual el hombre hace es la deforestación, ¿no? Que ocurre cuando el hombre, sin ningún tipo de control, corta los árboles de un bosque para aprovechar su madera, ¿no? Entonces, son estos dos desastres que el hombre los provoca, que el hombre los realiza, ¿no? Vamos a observar el siguiente video donde te explica con más detalle quizás acerca de estos fenómenos y desastres naturales. ¿Qué medidas de prevención debemos tomar acerca de estos desastres naturales que ya hemos explicado? A ver, nos preparamos ante un desastre. Los fenómenos naturales nunca van a dejar de presentarse, ¿no? Como ya te lo había mencionado. Por ello debemos saber qué hacer cada vez que se manifiestan situaciones de peligro y así poder ayudar a los demás, ¿no? Defensa Civil es un organismo estatal encargado de crear y organizar programas de prevención de desastres y de auxilio, ¿no? En caso de emergencia, por ejemplo, lo que debemos de hacer antes de esa emergencia, porque no sabemos en qué momento vaya a ocurrir, es organizar brigadas para evacuación y primeros auxilios, ¿no? Señalar las zonas seguras, hacer un botiquín de primeros auxilios, preparar cartillas de información. Ahora, esto no solamente se hace en instituciones grandes, como de repente en los colegios, en las municipalidades, sino también lo podemos hacer dentro de nuestro hogar, ¿no? Organizarnos como familia para poder estar prevenidos y saber cómo actuar en determinado momento. Para esto es muy importante el diálogo. Tú debes de dialogar con tu familia y de organizar las brigadas de evacuación, ¿no? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de sacar la llave, de abrir la puerta? ¿Quién se encarga de sacar la mochila de primeros auxilios, ¿no? Señalar las zonas seguras de tu casa, ¿no? Y hacer un botiquín, ¿no? Yo me imagino que en todos los hogares debe haber un botiquín donde tengas los implementos necesarios para una emergencia. Ahora, si no lo tienes, tampoco no está mal, ¿eh? Pero hay que ponernos las pilas para poder armar un botiquín en nuestra casa y preparar de repente algunas cartillas de información, ¿no? Pero sobre todo es que cada uno tenga una responsabilidad, ¿no? Que alguien se encargue, por ejemplo, como te dije, de sacar las llaves, de abrir la puerta, ¿no? Y de repente si hay una persona que necesita de repente de una atención muy especial, de repente por ahí la abuelita vive con nosotros, ¿no? ¿Quién la carga? ¿Quién la lleva? ¿Quién se encarga de ella, ¿no? Entonces organizarnos, porque los fenómenos están, ¿cierto? Eso es algo que no lo podemos controlar, pero esos fenómenos se pueden transformar en un desastre. Y esos desastres no te avisan, no te dicen la hora en que va a ocurrir, el día, en
en instantes, simplemente pasa. Y como tiene que pasar, porque va a pasar, no queremos que nos agarre desprevenidos, sino debemos estar prevenidos con estas medidas. Durante el desastre, durante el sismo o de repente durante otro desastre, los miembros, lo que debemos hacer es que los miembros de la brigada guían a las personas, ¿no? Debemos seguir las instrucciones, abandonar el lugar en orden, sin desesperarse, mantener la calma en todo momento. Si alguien cae, ayudarlo rápidamente. Esto puede ocurrir durante un sismo y es lo que debemos hacer, ¿no? Durante una emergencia, ¿no? En tu casa puedes organizarte también, ¿no? También como te mencioné antes de que ocurra, y también esto puedes hacer durante que esté ocurriendo el desastre. ¿Y qué puedo hacer después? Los miembros de la brigada de los primeros auxilios deben socorrer. Si están capacitados, apoyar en la atención de los heridos y rescate. Y se evalúan los daños para iniciar la reconstrucción. Se toman medidas de prevención ante un futuro desastre. Entonces, en las instituciones, como los colegios o empresas, se organizan para poder realizar esas medidas de prevención, ¿cierto? Pero como te mencioné también, en tu hogar también puedes realizarlo, ¿no? Ya te expliqué en la anterior diapositiva cómo debes organizarte para prevenir esto, ¿no? El antes. Ahora el durante también, ¿no? Respetar todo lo que han dialogado antes de este desastre como prevención, y seguir, ¿no? En el momento lo que más importa ahí es mantener la calma, para que puedas tú realizar todas las acciones que han coordinado en tu familia, ¿ya? Y no caer en la desesperación, ¿no? Y ya después del desastre, ¿no? Tomar las medidas, de repente llamar a un familiar, buscar auxilio, buscar apoyo, pero lo importante aquí es siempre estar prevenidos, ¿no? Justamente para prevenir, y cuando se tomen otras medidas en un desastre futuro, ¿no? O sea, no hay que esperar que pase para luego tomar acciones. Debemos tomar acciones antes para poder estar prevenidos. Lo más importante es la prevención, así que yo estoy segura que en tu hogar, si de repente no estaban organizados, tú lo vas a organizar, ¿cierto? No hay que esperar que pase el desastre para después organizar, sino desde antes. Entonces, lo que te voy a invitar es a resolver la siguiente actividad. ¿Crees que es importante saber cuál es el número de emergencia de los bomberos? ¿Tú lo sabes? Me imagino que sí. Y explica por qué es importante. ¿Crees que es importante organizarse en la comunidad para prevenir los desastres? ¿Será cierto o no? ¿Por qué? Dibuja 2 desastres naturales y 2 inducidos y luego escribe acerca de ellos, ¿no? Pero lo más importante es que tú te vas a poner las pilas y vas a organizar tu mochila de emergencia, el botiquín que debe de haber en tu hogar, y vas a organizar con tu familia, ahora que estamos más tiempo en casa y que de repente todos los miembros están ahí reunidos. Organiza quién asume ciertas responsabilidades cuando puede ocurrir lo que más ocurre acá, los temblores, ¿no? Los sismos, ¿cierto? Entonces, ponte las pilas y organízate.